gol. Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco. Allá vino para el Orticochea, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. El partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo dio. Argentina está ganando por 1-0. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga? Argentina y el partido. ¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco. Allá vino para el Orticochea, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. El partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo dio. Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el miércoles 25 de noviembre del año 2020 y este es el programa Aquí Vamos, que es el programa que hacemos desde la redacción de la Jornada de Oriente para todas nuestras redes sociales y para toda nuestra vasta audiencia. Lo que usted acaba de ver se llama la imagen de la mano de Dios. Fue uno de los goles más famosos de la historia del fútbol. Un gol de Diego Armando Maradona con el que derrotó la selección argentina a la selección inglesa en el Mundial de México de 1986, con lo que la selección argentina pasó a los cuartos de final y finalmente ganó la Copa del Mundo al derrotar a Alemania. Este hecho de esta mano de Dios, pues no solamente debe de verse desde una perspectiva deportiva, desde una perspectiva del fútbol, sino tuvo una connotación política muy importante. La primera de ellas es que Inglaterra y Argentina venían de haber librado una cruenta guerra por la disputa de las Islas Malvinas, allá en el cono sur del continente americano. Una guerra en la que los ingleses doblegaron a los argentinos, un país, Argentina, un pueblo que había sido muy sufrido porque no solamente había perdido esa guerra, había enfrentado una larga y dura dictadura militar, un país con una severa crisis económica, y para este país fue un alivio esa derrota contra los ingleses y ganar el Mundial. Segundo, porque Diego Armando Maradona, desde ese entonces, ya era una gran figura del fútbol, pero sobre todo se convirtió en una figura pública que tenía como principal característica ser políticamente incorrecto. No era un hombre que sus ideas políticas estuvieran alineadas con el imperio, con los monopolios, con las corporaciones del poder, tanto político como económico. Fue un hombre de izquierda, fue un hombre que simpatizó con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con Evo Morales, y creo que por esa razón, durante mucho tiempo, algunas cadenas de televisión siempre se dedicaron a mostrar sus excesos, a mostrar su parte oscura, que la tienen todos los deportistas, pero con Maradona fue cuando más se exhibió y más se ensañó la prensa. Y un tercer aspecto era que pues Argentina venía a ponerle, a demostrar que es una potencia en el fútbol, pero sobre todo a cortar pues esta línea de que siempre ganaban únicamente Brasil o los europeos. Hoy murió Diego Armando Maradona, mejor conocido como El Pelusa, un hombre icónico allá en Argentina, no solamente porque ha sido considerado como el mejor futbolista de toda la historia, no solamente porque triunfó en importantes equipos de España, de Italia, en el Mundial de México, sino porque en Argentina se volvió una figura por ser un fenómeno de un niño que vivió en uno de los barrios más pobres y violentos de Argentina, que llegó a un equipo a los 8 años de edad, que protagonizó una de las transferencias más caras del fútbol argentino a los 18 años, 10 millones de dólares de esa época. Y como le decía yo al inicio, un hombre que se definía de izquierda, un hombre que se definía anticapitalista, un hombre que se definía como anti-yanqui,
un hombre que incluso no pisaba territorio de Estados Unidos o lo hacía con muy poca frecuencia, un hombre que además decía tener mucho amor a México, vino casi a terminar su carrera deportiva aquí a México, vino a demostrar su talento en un equipo de Sinaloa, allá en el norte del país, vino a hacerse cargo de un equipo por el que nadie daba un peso y casi lo hace triunfar. El día de hoy ha muerto a causa de un problema cardíaco, había tenido recientemente un problema de un hematoma, un hombre que así como tuvo fama, al mismo tiempo pues tuvo un descuido grave de su vida personal, muchas enfermedades, muchas adicciones, muchos problemas personales, muchos problemas financieros, y se va un ídolo del que se estima que mañana lo van a despedir aproximadamente 1 millón de argentinos, es la estimación que se está haciendo desde ahora, saldrán a escoltarlo rumbo a un cementerio. Un ídolo que va a ser velado o ya está siendo velado en estos momentos en la Casa Rosa, que es la sede oficial del gobierno argentino. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha despedido de Diego Armando Maradona, señalando que gracias a él tuvo interés por el fútbol, pero sobre todo destacando que siempre fue un hombre de convicciones de izquierda y un hombre que, aunque fue políticamente incorrecto y lo criticaron y lo cuestionaron y hasta lo persiguieron, nunca cambió sus ideas. Le vamos a platicar un poco de los detalles de esta despedida del Pelusa, como era conocido este astro del fútbol profesional. También le vamos a platicar que por segundo día consecutivo, el Congreso del Estado de Puebla está tomado por colectivos feministas que el día de hoy han advertido que no se van a ir del Congreso del Estado hasta que el presidente del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, acceda a dialogar con ellas, pero sobre todo hasta que la fracción mayoritaria del Congreso local, la de Morena, acepte legislar sobre el tema del aborto, acepten dictaminar la iniciativa que hay actualmente para interrumpir de manera voluntaria y legal en las primeras 12 semanas de gestación un embarazo. La respuesta del Congreso vino en voz de la diputada Nora Merino Escamilla. Nora Merino le responde a los colectivos feministas: 1, no es prioridad legislar sobre el aborto para el Congreso de Puebla. Y 2, el Poder Legislativo no va a dialogar con una minoría radical, así calificó a los colectivos feministas, y dijo que no va a haber esta mesa de negociación. Sin embargo, y en contraste, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, y la presidenta municipal de la capital, cada uno por separado, hicieron un llamado al Congreso del Estado de Puebla a que se siente a dialogar con los colectivos feministas. Ambos mandatarios se solidarizaron con el movimiento de mujeres. Ambos mandatarios dijeron que tiene que haber una negociación entre estos colectivos y el Poder Legislativo. También le vamos a platicar que, mire usted, esta toma del Congreso se da en este segundo día, en esta fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Algunas estadísticas son muy fuertes acá en Puebla. Mire usted, cada tres días en Puebla se registra la muerte de una mujer por homicidio doloso o por feminicidio. En el último mes, cada hora en la ciudad de Puebla, cada hora hubo 2.8 reportes de violencia contra las mujeres en promedio. El confinamiento llevó a que se dispararan las cifras de violencia de género aquí en la capital. El día de hoy hubo muchas movilizaciones de colectivos, movilizaciones de organizaciones de mujeres,
movilizaciones de víctimas de desapariciones, pidiendo que se acabe esta ola de violencia contra la mujer que está marcando el principio del siglo XXI acá en Puebla, en México y en general en el mundo. También le vamos a platicar que ha surgido ya una negociación, el inicio de una negociación entre el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Nueva Alianza y Compromiso por Puebla para formar una alianza aquí en la capital del estado para competir contra Morena. Se ha hecho una invitación al PRI, pero hasta ahora el PRI no ha respondido. El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció un paquete de obras de 3,500 millones de pesos que se pretenden ejecutar entre diciembre y marzo del próximo año, diciembre de este año, marzo del próximo año, con lo que fundamentalmente se busca el arreglar caminos y carreteras en la entidad poblana. Murió José Manuel Mireles. José Manuel Mireles, un hombre muy importante, médico originario de Michoacán, encabezó las autodefensas de ese estado, fue preso político del gobierno de Enrique Peña Nieto y finalmente se convirtió en un activista de la 4T. Actualmente era subdelegado del ISSSTE a nivel nacional. José Manuel Mireles muere a causa del COVID-19. Un hombre que libró muchas veces la muerte y la cárcel. Un hombre que encabezó la lucha de las autodefensas allá en Michoacán y que se enfrentó al crimen organizado. El crimen organizado que ha invadido propiedades, que ha trastocado la vida social. Pues José Mireles fue un hombre que enfrentó a las organizaciones del narcotráfico. Yo soy Fermín Alejandro Hernández. Buenas noches, soy Matías Alcántara. Y nos da mucho gusto que nos esté acompañando en esta emisión del programa Aquí Vamos. Y sobre todo, pues hoy se está haciendo mucho énfasis. Mire usted, mueren 3 figuras muy importantes. Muere hoy Maradona, muere José Manuel Mireles y muere esta cantante, corrígeme, estoy diciendo mal su nombre, Flor Silvestre, Sí. Que para los que les gusta la música vernácula, era una mujer, una cantante muy popular, una cantante que incluso se le considera como que tenía una de las mejores calidades interpretativas. Así es. Mueren estas 3 figuras en este día y que sin duda alguna pues marcan muchas cosas. Hay un dato muy interesante, muy interesante que se lo adelanto antes de que hablemos de lleno de Maradona. Mire usted, Maradona era muy amigo de Fidel Castro, muy amigo de Fidel Castro. Incluso en una pierna Maradona tenía un tatuaje de Fidel Castro. En su momento Maradona llegó a definir que Fidel Castro había sido como el segundo padre para él y muchos de los problemas de salud de Maradona se los atendió en Cuba, cuando todavía vivía Fidel Castro. Bueno, de hecho, su primera etapa de adicciones la supera por una serie de terapias que le dan en Cuba, un proceso de rehabilitación. Bueno, pues mire usted qué dato más curioso. Fidel Castro murió el 25 de noviembre, un 25 de noviembre, y Maradona está muriendo un 25. Oye, un 25 de noviembre que de 2000, que como 14. Fidel Castro murió en 2016. 2016. Tiene 4 años que murió Fidel Castro. Ya a los 4 años se muere. A los 4 años muere Maradona, pero muere en el mismo día. Lo traía hasta tatuado, ¿no? Sí, muere en el mismo día. 25 de noviembre Fidel Castro, 25 de noviembre de 2016. Maradona muere 25 de noviembre de 2020. Un tatuaje del comandante Fidel y otro del comandante Che Guevara. Así es. Maradona. Así es, exactamente. Bueno, pues el día de hoy, pues usted se ha puesto atención a los medios de comunicación en el mundo, pues no se habla de otra cosa más que de la muerte de Diego Armando Maradona.
Tal vez para los que no somos muy aficionados al fútbol, a los deportes, en un primer momento podemos a lo mejor decir, bueno, pues se murió un futbolista. Sin embargo, no debemos reducirlo al tema del fútbol. Maradona fue un hombre polémico por muchas cosas, pero entre otras que creo que es muy importante rescatar, porque hoy todo el mundo está hablando de sus goles, de sus equipos, de los clubes, de las técnicas como jugador. Era muy bajito de estatura, 1.66, y llegó pues a lo más alto del fútbol, el famoso gol de la mano de Dios. Él mismo, con cierto cinismo, en algún momento, ya muchos años después, pues él decía, es que era muy sencillo. El portero de la selección inglesa medía casi 1.90 y él 1.66. Y entonces, si él le hubiera pegado con la cabeza a la pelota, cree él que el portero hubiera alcanzado el balón. Y entonces, como ya no le alcanzó, pues metió la mano, y entonces al dar este golpe en el que no alcanza a meter la mano, sino mete el codo, que esa es la polémica de ese gol, pues la pelota salió disparada y saltó al guardameta y entró. Oye, fue el propio Maradona el que dijo que había sido la mano de Dios, ¿no? Cuando le preguntan si fue, oye, metiste la mano, Diego, lo que sea. Bueno, si fue la mano, fue la mano de Dios. Bueno, hoy todo el mundo está hablando de eso, y muchos medios de comunicación en el mundo pues están hablando pues de lo que fue la vida tortuosa, difícil, complicada, dramática de Diego Armando Maradona. Pues problemas muchos. Cuando él llega al fútbol italiano, pues se vuelve adicto a la cocaína, se vuelve adicto al alcohol, se vuelve adicto a las apuestas, empieza a tener problemas con el fisco, y todo eso lo acompañó el resto de su vida. Después se retira del fútbol en medio de un escándalo de drogas, y pues después los medios de comunicación se dedicaron mucho a narrar todos sus escándalos. Empezó a subir de peso de manera pues ya enfermiza, se volvió un hombre obeso, y era un hombre que tenía, mire usted, tenía insuficiencia renal, era hipocondriaco, era hipertenso, tenía un problema del tamaño del corazón, tenía problemas ya cognitivos, llegaba a tener ya a veces ausencias, procesos hasta de microamnesia, tenía problemas estomacales, tenía problemas de hernias. Se llegó a hacer el bypass, ¿no? Se llegó a hacer un bypass, tuvo más de 20 operaciones en las rodillas. Bueno, y entonces pues muchos hoy están destacando pues esa parte oscura. Sin embargo, creo que hay algo que es muy interesante de rescatar de Diego Armando Maradona. A diferencia de muchas figuras del deporte, de los espectáculos, él fue un hombre que siempre tuvo una convicción de ser un hombre de izquierda. Siempre se definió como un hombre de izquierda, siempre se definió como un hombre amigo, muy cercano a Fidel Castro en Cuba. Se hizo muy amigo de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, el fundador del chavismo allá en esa nación sudamericana, y que Hugo Chávez pues jugó un papel fundamental en haber creado pues un contrapeso al imperio estadounidense. En plena época del liberalismo, Hugo Chávez pues crea un bloque económico en el sur del continente. De ahí es donde incluso pues siempre ha surgido esa versión si Chávez muere por cáncer o muere envenenado. Porque también le dio a Cristina Kirchner, ¿no? Fernández de Kirchner. Exactamente. Amigo de Evo Morales, presidente de Bolivia, bueno, líder de Bolivia, actualmente ya no es presidente. Muy cercanos a los Kirchner, allá en Argentina, a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner.
muy cercano a otros líderes de izquierda. Él en su momento incluso festejó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Y esa parte es muy interesante porque siempre surge una pregunta: ¿hasta dónde esa convicción de izquierda, ese acercamiento a figuras como Castro, Chávez, Evo Morales, los Kirchner, hasta dónde fue la causa por la cual muchos medios de comunicación, particularmente las grandes cadenas de televisión, los periódicos de países europeos, de Estados Unidos, hasta dónde por eso había como esta obsesión de atacarlo, de cuestionarlo, de siempre ir a buscar cualquier detalle de su vida personal? Él en alguna ocasión, uno de sus tantos escándalos, es que un día pues salió con un rifle de diabolos y empezó a disparar contra muchos periodistas que lo asediaban día y noche, en una época en que había tenido él varios conflictos personales, y lo seguían a todos lados. Él alguna vez llegó a denunciar que había sufrido espionaje, que lo espiaban, que no era un asunto ya de periodistas que querían la nota, que querían algo que se vendiera bien, que escandalizara, sino que había ya una especie de espionaje. Y esto ha llevado a cuestionar hasta dónde por eso, en uno de los mundiales después de que fue campeón, es detectado en un antidoping, es exhibido y hay como una especie de siempre de destacar esa parte de su carrera. Creo que tiene que ver mucho precisamente con sus ideas políticas. Sabemos que normalmente ese es un problema pues de los artistas, de los futbolistas, pero no con todos se habla igual. No con todos se habla igual. Sabemos que la fama pues siempre hace muy vulnerable a los seres humanos, y entonces pues es fácil que caigan en excesos, es fácil que caigan en escándalos, es fácil que caigan en situaciones complicadas, pero normalmente un futbolista, un basquetbolista, un beisbolista, un jugador de fútbol americano, cuando se retira, pues ahí termina las coberturas, dejan de ser interesantes, pero con Maradona no ocurría eso. Con Maradona realmente su etapa de jugador internacional pues es de apenas 12 años. Y él estando, después de ya haberse retirado, pues se vuelve mucho tiempo noticia, siempre por estar persiguiendo sus escándalos. Parecía que era como una consigna por sus convicciones políticas. Y mire, precisamente por eso pues le hemos seleccionado estas imágenes. La primera imagen está con el comandante Hugo Chávez en un mitin allá en Argentina. Un mitin donde Chávez visita Argentina y se encuentra con Maradona y están en la coyuntura del segundo mandato de la elección de George W. Bush. Tan es así que Maradona proclama fuera Bush del continente americano. Luego le dejamos un encuentro que tuvo con Fidel Castro, donde es muy emotivo. Maradona le regala ahí una especie como de un juego de teteras a Fidel Castro, y Fidel Castro le regala una casaca una casaca suya del ejército cubano, y una casaca que le queda enorme. Diego Armando Maradona se empieza a carcajear porque dice: mira el tamaño de la casaca y mira el tamaño de mi cuerpo. Y luego le dejamos el Twitter que el día de hoy ha publicado el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice: en México, Maradona vivió su momento estelar como futbolista. En lo personal, por él encontré la gracia a ese deporte. Pero mi admiración mayor siempre fue por su congruencia. Nunca renunció a sus ideales, aunque pagara el costo de ser políticamente incorrecto. No es porque sea el presidente López Obrador, pero creo que me parece que es una de las mejores definiciones que el día de hoy se ha hecho de Maradona. Pagó muy alto el costo de haber sido políticamente incorrecto,
pero al mismo tiempo fue un hombre que siempre defendió en lo que creía. Le dejamos estas 3 imágenes y regresamos para hablarle un poco más de Maradona y luego le vamos a presentar un fragmento muy chiquito de una entrevista que nuestro compañero Oriol Mayó le hizo a Julio Ferrer, quien escribió un libro que se llama Miradas sobre el mito de Maradona. Un libro de reciente publicación, por cierto. Bueno, primero le dejamos estas imágenes y luego regresamos para hablarle cuál fue la vida de Diego Armando Maradona. El cuchillito sabe calceto, vos me sabes el chai, ¿cómo me preguntaste? El chile estaba en mate. Sí, acá está. La carne asada, Sí. con tomate, ¿sabes? Acá tiene el mate y la bombilla. Mira yo, esto que te regalo. No puedo creer. ¡Wow! Diego, se puede que lo más grande del mundo. Por favor. ¿Se me nota? Pero estoy... La alegría. Se me cae el juguete, boludo. Como el juguete nuevo. Eso mejor que la ropa. Qué bueno. Por favor. Y me demuestra que yo estoy delgado. Bueno, pues ya vio estas imágenes muy emotivas con Fidel Castro y con Hugo Chávez. Bueno, mire, le cuento, Diego Armando Maradona pues, nació hace 60 años, nació en Gran Buenos Aires, que es un conjunto de municipalidades allá en Argentina, en el barrio de La Luz, uno de los barrios... Lanús. La Luz. Lanús, con N, Lanús. Uno de los barrios más pobres de Argentina. Hoy en una radiodifusora española se narraba, se hacía una crónica que Maradona le contó a un periodista. Maradona, cuando ya había ganado mucho dinero, cuando ya era un futbolista profesional, un día en un viaje a Argentina decidió visitar su casa, la casa de sus padres. Su papá era un maquinista muy pobre. Maradona tuvo, si no estoy mal, viene de una familia de 11 hermanos. Y entonces, pues Maradona se le ocurre tomar un taxi. Él cree que la mejor manera de visitar su casa es pasar de incógnito. Va en el taxi y cuando llegan al barrio le dice al taxista: llévame a la casa de Diego. Y el taxista le dice: ah, sí, claro, te llevo a la casa de Diego. Pero ya en el camino el taxista le dice: oiga, ¿pero qué va a hacer allá? Pues voy a conocer mi casa. Y le dice: bueno, pues yo lo dejo cerca porque yo no llego hasta allá. Y entonces Maradona él cree, él ya es un ídolo del fútbol argentino, y él piensa que pues el barrio probablemente esté arreglado, que su casa sea una especie como de museo, que su casa tenga alguna situación especial, y empieza a ver primero que las calles están muy sucias, que hay mucha basura acumulada, que es muy malo el servicio de limpieza,
empieza a ver pandillas, empieza a ver que está muy mal el pavimento, y cuando están llegando ya a la casa hay un momento en que el taxi se detiene, y cuando están esperando el semáforo se acerca un hombre y le grita al taxista: ¿ustedes qué hacen acá? ¿A quién le pidieron permiso de venir? Que era algo así, pues como el grupo que controlaba la zona. El taxista se arranca y ya lo único que hace Maradona es ver la casa donde nació, donde vivió, una casa totalmente deteriorada, pobre, se le hace incluso muy pequeña, y ya se alejan porque el taxista le dice: aquí es muy peligroso y mejor que usted no se baje y no lo reconozcan, porque es un barrio muy violento. Hasta lo secuestran, ¿no? Y él narraba así cómo era su casa, muy humilde, en un barrio muy violento, en un barrio donde había mucha precariedad. Y bueno, la historia de Maradona es la historia que hoy hay de muchos futbolistas, que es la otra cara del deporte, porque el deporte a veces lo reducimos al tema, pues, de ver el fútbol, el espectáculo, y atrás hay a veces una realidad que pocas veces se percibe, que algunos especialistas incluso han llamado una especie de esclavitud moderna, porque hoy muchos futbolistas, que es el caso de Maradona, que es el caso de Messi, que es el caso de Ronaldo y de otros muchos más, son futbolistas que a veces son reclutados desde niños, o casi siempre son reclutados desde niños, y en algunos casos pues se convierte en una especie de cárcel de oro, porque significa que siempre están sometidos a los intereses económicos de equipos de fútbol, siempre están sometidos a los intereses económicos de corporaciones, a veces no tienen infancia, a veces no viven pues las locuras propias. Pues siguen teniendo, son grandes deportistas, pero su personalidad sigue siendo como la de un adolescente, pues porque no viven las etapas de su vida. Y eso en el caso de los que son exitosos, eso en el caso de los que se vuelven estrellas. Pero el drama es de los que o no funciona su carrera o se lesionan, entonces resulta que se vuelve una pesadilla. Sin contar que a veces, desde niños, se vuelven propiedad de los representantes o de las corporaciones que les dicen con qué medio de comunicación pueden hablar, dónde hacen comerciales, a quién dan entrevista, a quién no dan entrevista, qué productos firman, qué productos no firman, dónde pueden aparecer públicamente. A veces les buscan pareja, a veces les buscan casa, y en muchos casos a veces acaban defraudados por estas corporaciones que los exprimen, les quitan su dinero, y a veces es muy triste la historia de los futbolistas que tienen éxito y después acaban en la miseria, en el olvido. Maradona, de alguna manera, él vino una especie como de esa trayectoria, porque él a los 8 años fue reclutado por el equipo Argentinos Junior. Ahí prácticamente a los 8 años de edad empieza su carrera, y de una manera muy simpática, porque resulta que hay un niño que lo recluta, muy buen jugador, y ese niño le dice al entrenador: yo tengo un amigo que todavía juega mejor que yo. Y entonces el entrenador se obsesiona de buscar quién es ese niño y descubren a Maradona, que jugaba, en las barriadas, que jugaba en un campo de fútbol muy cerquita de su casa, improvisado, que él cuando regresa a su barrio le sorprende ver pues que la cancha donde él inició pues sigue siendo una cancha totalmente improvisada, fea, sucia, con hierba crecida. Y entonces él entra a los 8 años a este equipo Argentinos Junior. Ahí estuvo 10 años hasta que a los 18 años, cuando cumple la mayoría de edad, entra al equipo Boca Juniors, uno de los equipos emblemáticos
allá de Argentina. Y ahí está Maradona jugando. Desde esa época, pues le empieza a dar por gastar mucho, por cuidar poco su dinero. Siempre tiene al lado a su papá. Y pese a que estaba en el estrellato, Maradona empieza a tener problemas económicos. Y una manera que él busca de solucionar sus problemas económicos es intentar salir del Boca Junior, y consigue que lo recluta este equipo de Barcelona, el Barça. Se lo llevan a España, pagan 10 millones, cuando lo recluta el Boca Juniors pagaron 10 millones de dólares por él. Fue una de las transferencias más fuertes del fútbol argentino de esa época. Se gasta los 10 millones de dólares Maradona, y después de ahí se va a jugar a Barcelona. Estuvo 2 temporadas, anotó 38 goles, estuvo en 58 partidos, pero mire usted las cosas, ahí le fue muy mal en España. La mayor parte del tiempo estuvo en la banca o estuvo lesionado, no le caía bien a los entrenadores, chocaba mucho en la personalidad con otros jugadores y jugó muy poco, estuvo muy poco en acción. De ahí lo transfieren al equipo, al Nápoles en Italia, y una transferencia millonaria, una transferencia en la que hubo mucho ruido mediático, y Maradona llega como un ídolo a Italia, y es cuando vive su época de oro. La época de oro en el equipo italiano, incluso lo nombran como hijo adoptivo de Nápoles. La fiebre de Maradona no solamente está en Argentina, sino se extiende también a Italia. Lo mal que le fue en Italia, fue a la inversa. En Italia le va muy bien, pero al mismo tiempo ahí es donde lo alcanza el poder de la fama. Maradona en esa época empieza a apostar, empieza a tener problemas con el fisco, y es cuando prueba por primera vez la cocaína y se engancha a la cocaína. Se engancha totalmente. Hoy igual en alguna radiodifusora española se transmitió un mensaje que alguna vez Maradona dio, no hace mucho tiempo, a unos niños argentinos, donde él mismo decía: yo no tenía necesidad, yo ya tenía fama, tenía una carrera hecha, tenía mucho dinero, tenía una mujer, y yo no tenía necesidad de por qué consumir cocaína, la probé y empezó el infierno. Y ahí empezaron muchos de los problemas de Maradona. Después de ahí Maradona estuvo en 4 Copas del Mundo, estuvo en España 82, estuvo en México, donde le fue mejor, donde fue campeón Argentina, en Italia 90 y en Estados Unidos 94. En uno de los 2 últimos mundiales salió positivo en un antidoping. Primero se dijo que había sido por cocaína, después se demostró que no había sido cocaína, que había sido alguna sustancia para mejorar su rendimiento físico, pero hubo una presión mediática, hubo un acoso mediático de presentar a un Maradona drogadicto, con excesos, y como una especie como de linchamiento en su contra. Ahí es donde se empieza a ver que hay un quiebre en el que pareciera que hay como un manejo, una manipulación por sus convicciones políticas por un lado, y por el otro porque Maradona siempre fue muy rebelde precisamente contra los equipos, contra los empresarios de los equipos en los que pasó, contra su propio representante comercial, y eso pues hacía que Maradona fuera vista como un rebelde, como un hombre que no se sometía a determinados intereses económicos. Termina muy rápido la carrera de Maradona en sí. Él solamente tuvo 12 años en el fútbol internacional. Cuando él decide retirarse en 1994, después del Mundial de Estados Unidos, hizo una frase célebre cuando ya tenía todo este escándalo mediático por el tema de haber consumido alguna sustancia prohibida. Él dijo: me han quitado las piernas, pero el balón no se mancha, lo respeto y por eso me retiro del fútbol. Y de ahí pues Maradona tuvo pues muchas altas y muchas bajas.
pasó por varios equipos, le fue mal como entrenador, entrenó a la selección argentina, fue desastroso su paso. Luego vino aquí a México en algo que siempre ha sido muy raro, muy sospechoso, que llegó aquí a dirigir a los Dorados de Sinaloa y que mucho se llegó a especular que atrás de esa contratación había estado el cártel de Sinaloa. Se llegó a especular que había sido una especie de excentricidad del Mayo Zambada a través de una serie de lavadores de dinero. Pero más allá de que si fue cierto o no que estuvo atrás el crimen organizado en la contratación de Diego Armando Maradona, es que llegó a Sinaloa a hacerse cargo de un equipo pues por el que nadie daba un peso y casi lo hace triunfar. Lo ganó muchos partidos y se convirtió un ídolo allá en Sinaloa. Famoso por sus excentricidades, por lo que pedía, por la manera en que se enojaba muy rápido, porque se quedaba dormido en los partidos, porque a veces estaba bien y de un momento a otro tenía una especie como de procesos donde se desvanecía, donde tenía como incluso cierta pérdida de contacto con la realidad. Y pues era penoso porque siempre parecía que los medios de comunicación estaban en la captura de esos momentos complicados, de sacar la imagen. Varias veces vimos imágenes de Maradona desvanecido, desmayado, ido, pero lo cierto es que pues, siempre fue un hombre polémico, un hombre que estuvo en muchas ocasiones con Hugo Chávez, que estuvo con Fidel Castro, allá se fue a tratar muchos problemas de salud, que apoyó a Evo Morales en su campaña electoral, que apoyó a los Kirchner en sus campañas electorales, que en varias ocasiones llegó a donar dinero para orfanatos, para fomentar el fútbol en barrios pobres de Argentina. Pues fue un hombre que tuvo muchos matices, que tuvo muchos rostros y que al final lo que perdura es que es considerado pues uno de los mejores jugadores de fútbol. Algunos dicen que es el mejor. Siempre hay esta polémica que si es mejor Pelé, si es mejor Maradona o si es mejor Messi. Siempre hay ese debate entre ellos tres. Pero de que fue uno de los más grandes es verdad, que fue polémico es verdad, que fue un hombre al mismo tiempo con un corazón muy noble, un hombre de izquierdas, un hombre que siempre defendió sus ideas. Nuestro compañero Oriol Mayó hoy tuvo la oportunidad de entrevistar a través de, si no estoy mal, de Zoom, entrevistó a Julio Ferrer hasta Argentina. Él es un periodista argentino que escribió el libro, si no estoy mal en el título, se llama Dios, miradas sobre el mito Maradona. Un libro que recientemente se publicó. Un libro que habla de todo el fenómeno social, de todo el fenómeno mediático, de todo este fenómeno de admiración sobre la personalidad de Maradona. Le vamos a dejar un pequeño fragmento de esta entrevista. Cuando termine el programa, le vamos a pasar la entrevista completa, misma que ya pasó antes de que iniciara este programa. Creo que vale la pena, lo hemos programado de esa manera para que tenga usted oportunidad de ver esta entrevista con este personaje que es muy importante, Julio Ferrer, que escribió sobre la vida de Maradona. Ya para finalizar, le cuento para que vea usted el impacto de la muerte allá en Argentina. Se estima que mañana 1 millón de personas, por lo menos, van a salir a las calles a despedir a Maradona. En muchas fachadas de edificios, incluso edificios públicos, se ha colocado grandes letreros con la bandera argentina y el rostro de Maradona, con la frase, gracias por haber jugado al fútbol. Y en muchos lugares hoy, curiosamente, habían puesto una serie de mantas
también festejando sus 60 años de vida. Maradona está siendo velado en la Casa Rosa, que es la casa presidencial, que es la sede del presidente de Argentina, la Casa Rosada, que alguna vez sirvió, ¿se acuerda usted cuando gobernaba el papá del novio de Shakira? Ahorita se me olvida el nombre de este muchacho. No, es el español. Hijo de Fernando de la Rúa. La Casa Rosada fue protagonista pues porque hubo una movilización de argentinos que fue a sacar al presidente de la Casa Rosada y tuvo que huir en un helicóptero. Y ahora la Casa Rosada pues se abre sus puertas para que miles de argentinos marchen, pero no para correr a un presidente, sino para despedir a un astro del fútbol. Se está declarando un luto nacional allá en Argentina. Solamente la Casa Rosada había servido para velar a un deportista que era Juan Fangio, quien fue 5 veces campeón de la Fórmula 1, murió en 1995, pero ahora la Casa Rosada va a servir de sede para el velorio de Diego Armando Argentina. Se están movilizando a miles de policías e incluso a un sector del ejército argentino para que mañana, hay mucha preocupación porque mañana pues se cree que el sepelio puede convertirse en una situación caótica y sobre todo hay miedo de que mañana el sepelio de Diego Armando Maradona se convierta en un poderoso y masivo foco de transmisión del COVID-19. Le dejamos esta entrevista que hizo Oriol Mayó. Repito, es un pequeño fragmento. La entrevista completa la vamos a transmitir acabando el programa. Antes del programa también ya pasó esta entrevista, una entrevista de Oriol Mayó con Julio Ferrer, autor argentino, que escribió el libro Dios, que lo escriben de 10S, porque creo que tenía siempre el número 10, Maradona. Ahorita acaban de entrevistar ahorita en Telesur, Fermín, ¿eh? Bueno, Dios, nosotros. Mirada sobre el mito Maradona, uno de los mayores conocedores de la personalidad de Diego Armando Maradona, mejor conocido como El Pelusa. Veamos esta entrevista y cuando regresemos le vamos a platicar. Se acrecenta y se agudiza el conflicto entre colectivos feministas y el Congreso del Estado por la negativa de la fracción de Morena de legislar sobre el tema del aborto. Retomando lo que me preguntabas, Oriol, ¿por qué Maradona genera eso, ¿no? Genera esa cuestión de vivir en el sentir de lo popular. Y porque Maradona, yo retomando el título del libro, Dios, Maradona es un ídolo planetario y tomado como Dios, pero que va más allá de los creyentes, de los ateos, de los agnósticos. La esencia de Maradona a veces es inexplicable, por eso es una cuestión de que no tiene lógica a veces, pero que convive en el sentir de la gente, y no solamente de, como te explicaba hoy a los comienzos, de en el país que lo vio nacer, Argentina, sino también en el sentir de millones de personas en el mundo. Bueno, ayer, hablando ya de un tema local y un tema que se ha vuelto muy relevante, muy importante, ayer le platicamos que un grupo de feministas, de colectivos feministas, habían iniciado una movilización de protesta contra el Congreso del Estado de Puebla porque usted sabe bien que el Poder Legislativo local desde el año pasado se ha negado a abordar el tema del aborto.
el año pasado había 2 iniciativas para posibilitar que una mujer pudiera interrumpir un embarazo de manera legal y voluntaria en las primeras 12 semanas de gestación. Había una iniciativa de la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, una iniciativa que habían presentado algunas legisladoras de Morena, y al final Morena acabó desechando tanto la iniciativa de Rocío García Olmedo y de la propia iniciativa de Morena. Las mandó, como se dice en el argot del Congreso del Estado, a la congeladora. ¿Qué significa la congeladora? Significa en que ni digo ni sí ni no, simplemente la archivo y la ignoro. Eso es lo que los diputados dicen cuando mandan una iniciativa, un proyecto de ley a la congeladora. Y luego, este año, la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez, presentó una iniciativa, una tercera iniciativa a favor de legalizar la interrupción del embarazo. Esa iniciativa, al parecer, pues está siendo otra vez frenada por la mayoría de Morena, y esto es lo que motivó a que colectivos feministas salieran ayer a las calles, llegaran hasta la sede del Congreso, pidieran un diálogo con los diputados de Morena, y la respuesta que obtuvieron fue un portazo y una negativa a dialogar. Por esa razón, los colectivos decidieron quedarse y tomar la sede del Poder Legislativo. El día de hoy estamos ante el segundo día de la toma del Congreso del Estado. La advertencia que han hecho los colectivos feministas es que no se van a ir, no van a liberar la sede del Congreso del Estado, no van a retirar su plantón hasta que se logren 2 cometidos. El primero, dialogar con Gabriel Biestro Medinilla, el presidente del Congreso del Estado y líder de la fracción de Morena. Y 2, hasta que surja el compromiso de la fracción de Morena, que se supone que es una fuerza política que defiende los derechos de género, que defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre su destino, que se supone que traía una agenda progresista. Están estableciendo los colectivos feministas que no se van a ir hasta que los diputados de Morena se comprometan a legislar sobre el tema del aborto. Al mismo tiempo de que hoy siguió este plantón, en diferentes partes de la ciudad de Puebla se convocó a una movilización como resultado de que hoy estamos en el Día Internacional contra la violencia, Día Internacional a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer. Hubo una serie de movilizaciones, todas las movilizaciones confluyeron de igual manera hacia el Poder Legislativo. Y de otros colectivos más y otras organizaciones más de mujeres se sumaron a este malestar contra el Congreso del Estado, que no quiere legislar en materia de la interrupción del embarazo. No solamente fue para exigir que se despenalice ya el aborto en Puebla, sino también para demandar que se frene la violencia de género que existe en Puebla. Una violencia que todos los días nos deja una secuela de mujeres maltratadas, golpeadas, humilladas y en algunos casos, o en muchos casos, lesionadas y asesinadas. Una de las frases que hoy pues caló en estas marchas decían: rayamos la pared y la policía llega en 5 minutos, pero desaparece una mujer y su búsqueda inicia en 72 horas. El discurso central hoy de los diferentes colectivos feministas es que aunque hoy el tema de la violencia de género está visibilizado, hoy se habla en los medios de comunicación, hoy hay organizaciones que están luchando contra este flagelo, hoy se habla de que hay políticas públicas, hoy todos los gobernantes salen a decir que son feministas, hoy salen todos los partidos políticos a decir que tienen una agenda de derechos para la mujer, que hay paridad de género,
Hoy cuando se dice todo eso, la realidad es que al final no hay acciones específicas y efectivas para frenar la violencia contra la mujer. Y tienen toda la razón, tienen toda la razón. Hemos vivido en los últimos años con esta moda de luchar contra la violencia de género y que empieza y termina en campañas de publicidad, pero en el fondo pues no vemos cambios radicales en nada, porque uno de los problemas fundamentales es la impunidad y lo que seguimos viendo son instituciones públicas ineficientes en todos sentidos para poder combatir la violencia, los delitos que se cometen contra las mujeres. Les dejamos estas imágenes de lo que fue el segundo día de toma del Congreso del Estado, las movilizaciones por ser el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana ¿me hacen eso, por favor? Nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las morras luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, no queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo el incendio, yo todo. Atentas, insistimos en que no hay seguridad aquí, solo hay una vigilancia. También como parte de, en estos momentos y en las próximas horas vamos a estar constantemente voceando. Ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Gloria, Esther y soy esa. Soy Ingrid, soy Gabriela, soy Valeria. Soy la niña que tuviste por la fuerza. Gloria,
La respuesta que ofreció el Congreso del Estado, lejos de venir a solucionar este conflicto, lo viene a agravar. Fue algo así como aventarle hoy una cubetada de gasolina a una fogata. Primero, el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, el día de hoy no se apareció por la sede del Poder Legislativo. No accedió a dialogar con los colectivos feministas y únicamente se redujo a dar una entrevista en una radiodifusora a nivel nacional para negar que él ayer hubiera cerrado las puertas al Congreso a los colectivos feministas y a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, cuando se presentó e intentó participar en el diálogo entre diputados y colectivos feministas. La respuesta oficial del Poder Legislativo vino en voz de la legisladora Nora Merino Escamilla, quien estableció que no es la hora de legislar sobre el aborto y que además calificó como grupos minoritarios y radicales a los colectivos que tienen tomado el Congreso del Estado y dijo que el Congreso del Estado no va a negociar o no va a legislar en función de los intereses de estos grupos. Esa es la respuesta que hoy da el Congreso, una respuesta muy lamentable, una respuesta que, mire, si fueran diputados del PAN o incluso hasta del PRI, sería entendible y sería hasta congruente con la manera que tienen de pensar. El PAN es un partido que podamos estar o no de acuerdo con él, es un partido que es muy claro en sus ideas respecto a decir que ellos no toleran, ellos no admiten bajo ninguna circunstancia el tema del aborto. Lo grave de esta situación es que estamos hablando de la fracción mayoritaria de Morena, donde se supone que Morena tenía una agenda progresista, donde se supone que Morena está a favor de la diversidad sexual, donde se supone que Morena está a favor de los derechos de la mujer, donde se supone que Morena es un partido laico que no está sometido a los intereses de algún culto religioso o a la moral de un culto religioso, donde se supone que Morena, cuando pidió el voto, traía como bandera el tema de la defensa de los derechos de género, donde incluso algunos de sus legisladores salieron de los movimientos feministas, de los movimientos de la diversidad sexual, de los movimientos defensores de los derechos humanos. Tenemos el caso de Tonantzin Fernández, que venía de grupos defensores de los derechos humanos de la zona de San Andrés Cholula. Tenemos el caso de Vianey García Romero, que venía de los colectivos defensores de la diversidad sexual. Tenemos el caso, por ejemplo, de este otro legislador, Arturo de Rosas, que se supone que también venía con una defensa de principios de izquierda. Y ahora, pues resulta que simplemente Morena se ha derechizado en el Congreso del Estado y nos salen a decir que no es un tema prioritario, cuando todos los días en el estado de Puebla se están practicando abortos clandestinos, cuando todos los días en el estado de Puebla se obliga a niñas a ser madres, cuando todos los días en el estado de Puebla hay violaciones, hay agresiones sexuales que llevan a que muchas mujeres acaben embarazadas y tengan que cargar toda su vida con un embarazo no deseado. Eso ocurre todos los días, pero para los diputados de Morena no es un tema prioritario, no urge, no hay ninguna necesidad a la vuelta de la esquina. O si hay una necesidad, ¿sabe usted cuál es? De ganar votos el próximo año, y como es un asunto impopular, pues no lo legisla. Vea usted la respuesta que dio hoy Nora Merino Escamilla. Ella es legisladora del Partido Encuentro Social, aunque ni siquiera actúa como diputada del Partido Encuentro Social, actúa como parte del grupo de Gabriel Biestro Medinilla en el Congreso local, y luego le dejamos imágenes de los colectivos del Frente Nacional por la Familia
que hoy salieron a protestar contra las iniciativas del aborto, y a eso sí les hace caso Morena, y eso sí no les echan ni la policía, ni les dan portazos. Oye. Sí, y lo he dicho yo de manera personal, no podemos tener y ser rehenes de absolutamente nadie. La radicalización de los temas creo que siempre es lo que nos lleva a la polarización y es justo lo que no queremos. Lo que queremos es construir. Entonces, eso es lo que quería decirles como presidenta de la mesa directiva, que en todo momento, apegados al artículo 74, estuvimos en conocimiento de la situación. Por parte de la agrupación de 40 días por la vida, que nosotros teníamos nuestra jornada de oración por no la legalización del aborto. Nos vamos a mover para evitar confrontaciones a la sede alterna de los diputados, que se encuentra en la 8 Oriente, entre 2 y 4 Norte. Entonces, les invitamos también a todos los Provida que estaban citados hoy a las 11. No queremos confrontaciones y respetamos todas las decisiones y opiniones de la gente. Por lo mismo, nosotros que defendemos la vida en forma pacífica, vamos a hacer nuestra jornada de oración en este lugar. Actualmente en el Congreso del Estado, los tres únicos legisladores que han estado a favor de la posibilidad de aprobar una iniciativa que permita la interrupción legal y voluntaria de un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación son Estefanía Rodríguez Sandoval, de Morena, Rocío García Olmedo, del PRI, y Rodolfo Huerta Espinosa, que actualmente es un legislador sin partido. ¿Quiénes han votado en contra? O más bien, ¿quiénes se han opuesto? Porque no han votado las iniciativas, pero corrijo, no han votado las iniciativas, pero sí las han obstaculizado, se han negado a que se discutan. Son María del Carmen Saavedra Fernández, de Morena, Bárbara Tibna Morán Añorbe, de Morena, Rafaela Vianey García Romero, de Morena, Guadalupe Tlaque Cuatzitl, de Morena. Primera vez que escucho hablar de esta diputada. Yo creo que ha de tener cosas muy interesantes que decir. Bueno. Emilio Maurer Espinosa, de Morena, Arturo de Rosas Cuevas, de Morena, Ileana Paola Ruiz García, de Morena, también primera vez que escucho su nombre, Tonatzin Fernández Díaz, de Morena, así como Fernando Sánchez Asia, de Morena, y Olga Lucía Romero García Crespo, de Morena. Luis Fernando Jara Vargas, de Morena, Cristina Tello Rosas, de Morena, Raimundo Atanasio Luna, del Partido del Trabajo, Guadalupe Muciño Muñoz, del Partido del Trabajo, María del Carmen Cabrera Camacho, del Partido del Trabajo, Valentín Medel Hernández, del Partido del Trabajo, José Armando García Avendaño, del PRD, y Liliana Luna Aguirre, del PRD. ¿Sabe usted por qué hay que exhibir a estos diputados? Porque todos ellos se dicen de izquierda. Todos ellos están en partidos que aparentemente, entre comillas, son de izquierda. Y vea usted quiénes están frenando las iniciativas a favor del aborto. En contraparte, el día de hoy, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, llamó al Congreso del Estado a dialogar con los colectivos feministas. Él confió que mediante ese diálogo se pueda llegar a un buen acuerdo que permita destrabar este malestar contra la disposición del Congreso de despenalizar el aborto. Por su parte, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, por separado, ella también el día de hoy se pronunció y hizo un llamado al gobierno del Estado, al Congreso del Estado, a los dirigentes de los diferentes partidos políticos, a los demás alcaldes del Estado, a que haya apertura a dialogar con los colectivos feministas sobre los derechos de género. Le dejamos estas dos posiciones de los dos gobernantes más importantes del Estado, que a diferencia de los diputados, sí están pidiendo diálogo, y no como los legisladores de Morena, que se sienten ofendidos porque alguien quiera dialogar con ellos. En nuestro país, y desde luego
en Puebla, tenemos derecho a expresarnos libremente. Todos. Las expresiones deben ser expresiones respetuosas, aquellas que tengan un contenido que se pueda dialogar, debatir. Entonces yo me pronuncio en favor de que todas las formas de expresión sean válidas, sean respetadas y sean garantizadas. Por eso me pronuncio. También me pronuncio para que los órganos del Estado, a nivel local nosotros, tengan diálogo con todas las formas de expresión. Sí, yo estoy seguro que en el Congreso este asunto lo van a desahogar muy bien, porque esta legislatura por la que transitamos es una legislatura que ha dado pruebas de su solidez, de su consistencia. Tienen líderes ya muy asentados en el Congreso, hay líderes muy asentados en el Congreso, y seguramente se va a desahogar un diálogo. Y respecto al tema, dejemos que el Congreso conduzca el diálogo y el debate sobre este tema, que seamos capaces de poder tener conclusiones a partir del diálogo y del debate, ¿sí? Porque es un tema que divide a la sociedad, y el Congreso y cualquier órgano del Estado tiene que pronunciarse. Muchas gracias, muy buenos días. El día de hoy, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es muy importante reflexionar, hacernos estos planteamientos sobre las personas que en este momento ocupamos un cargo público. Esta semana diversos colectivos, agrupaciones de mujeres realizan manifestaciones, actos públicos para continuar con la exigencia fundada por detener la violencia hacia nuestro género. Justamente el día de ayer, una manifestación de decenas de mujeres hicieron un llamado a todas las autoridades de los diversos órdenes de gobierno para que concentráramos los esfuerzos en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la visibilización y dejar de lado las diferencias políticas o personales. Hoy más que nunca invitamos a todas las personas, a mujeres y a hombres que encabezan otros municipios, que encabezan otros órdenes de gobierno, otros poderes, a que se comprometan también, a que se comprometan en lo sustantivo, a que se comprometan a llevar a cabo los principios de igualdad, de justicia, de dignidad para todas las mujeres. Poner nuestros derechos a través de acciones concretas de gobierno, presupuestos adecuados y atención prioritaria a las mujeres víctimas es la mejor manera de combatir la violencia hacia nosotras. Bueno, estas fueron las peticiones que hicieron los dos principales gobernantes del Estado, pidiéndole al Congreso que dialogue. Vamos a ver si mañana los legisladores de Morena tienen algo, pueden destinar unos minutos, unas horas de su tiempo a dialogar los colectivos feministas, o si nos van a volver a salir que tienen algo más importante que tratar que una demanda de los derechos de género de colectivos feministas y de algo que no entienden los de Morena. Estos movimientos que usted ve, unos organizados y otros que no son organizados, son los movimientos que le dieron vida a Morena. Y son los que les dieron vida al triunfo del conjunto del movimiento López Obradorista en 2018. Y ahora les están dando la espalda. Eso es lo que está pasando. Si quisieran aplicar criterios electorales, pues creo que tendrían que ser un poco más inteligentes
y darse cuenta que están favoreciendo con su negativa al aborto, están favoreciendo a un sector que aunque les aplaudan que frenen las iniciativas de Morena, no van a acabar votando por ellos. Eso es todavía... ¿Para qué tienen miedo a que el arzobispo ordene a los sacerdotes desde el púlpito decir, no voten por Morena? Sí, pero te voy a decir una cosa. Llamen o no llamen los sacerdotes católicos a votar, a no votar por Morena, es un sector que no vota por Morena. Sí. ¿O de qué otra manera puede ser esa presión, Fermín? Pues es simplemente el miedo de Gabriel. ¿O son ellos mismos persinados? Muchos. Yo creo que sí. La mitad yo creo que son diputados mochos y con un pensamiento muy atrasado. Y los otros son dominados por Gabriel Biestro Medinilla, que se siente que va a ser el próximo alcalde de la ciudad de Puebla. Y entonces cree que si votan a favor del aborto, lo van a votar a él en contra en las elecciones del próximo año. Oye, ¿y qué? Pero las integrantes de las colectivas feministas también votarían por él. Por eso, los que creo que siempre han votado por los candidatos progresistas, por los candidatos que tienen ideas de izquierda, son a los que ahora les están dando la espalda. Yo estoy seguro que un voto duro de Morena en 2018 salió de los colectivos feministas, salió de los colectivos de la diversidad sexual, salió de los grupos defensores de los derechos humanos, salió de los grupos defensores de los derechos indígenas, salió de los grupos que pugnan por una mayor equidad social. Y ahora todos esos les da la espalda a Morena, estando en el poder. Vaya incongruencia por un lado, y por el otro lado, qué mal cálculo para ellos, porque le están dando la espalda a núcleos sociales que son muy importantes para ellos electoralmente hablando. Y lo peor es que todos se quieren reelegir o todos quieren saltar a otro cargo. Que se vean en el espejo de sus contrincantes, en el espejo del PRI y en el espejo del PAN. Oye, y Nora Escamilla, hablando de que son movimientos radicales, no están radicalizados, discúlpame, se ve que esa señora no sabe nada de movimientos sociales. A ver, espérame. Yo nada más hago una pregunta. Antes de 2018, ¿por qué mucha gente decía, yo no votaría por López Obrador? Porque decían, es muy radical. Es muy radical. Y López Obrador muchas veces lo ha dicho. Si decir que combatir la corrupción, la desigualdad, es ser radical o es ser, pues soy radical, ¿sí o no? Sí. Él lo ha dicho, él así lo ha definido. Y ahora no sale, Nora Escamilla, no, son radicales. No. Se espanta y se persigue. Sí. Me acuerdo que Nora Escamilla espanta que anda repartiendo el COVID. Sí. Nora Escamilla se parece a una maestra que tuve una vez en la universidad. Y se habla de la universidad. Pero a ver, la UPAEP se entiende que sean así. Pero espérame, deja que te cuente. Un día, una maestra, que no voy a decir su nombre, aunque me presiones. A ver, te voy a decir quién es. Dejó hacer un trabajo, una exposición en equipos sobre un tema de historia. Y entonces... Ya sé quién es. Me acuerdo que alguien un día me dijo, oye, ¿qué me sugieres para que hagamos en esa exposición? Y yo le dije, pues es muy fácil. Búscate los 3 tomos de la Historia General de México, del Colegio de México, que es lo mejor que existe en la historia de México. Y elegí bien. Y es muy buen texto porque viene de manera articulada, o sea, escrito en artículos, episodios de la vida de México. Entonces, búscate un episodio del que te llame la atención, lo lees y expones, ¿no? Ya, pues. Y en plena exposición pasan estos compañeros, exponen un tema, y entonces cuando apenas iban empezando y dijeron, para hacer esa exposición nos basamos en un texto de este libro del Colegio de México de Luis González de Alba. Pega el brinco la profesora y dice, no,
Eso es diablo. Está mal. Y entonces los dos se voltean todos extrañados. Yo también dije, pues, ¿cómo? O sea, ¿por qué? No, es inadmisible eso. Entonces alguien del equipo le dice, oye, ¿pero por qué? Pues, oye, es un texto del Colegio de México, la mayor institución de mayor prestigio académico en México, en el país. Es un libro de historia. Y dice, no, porque miren, y se voltea así y dice, a ver, muchachos, ustedes díganme si es válido o no. El autor es dueño de un bar gay en la Ciudad de México. Imagínense, ¿ustedes creen que va a poder ser buen historiador siendo dueño de un bar gay? Sí, te lo creo. Pues así está ahora Nora Merino Escamilla. Y bueno, la UPAE, Conan y yo tuvimos un maestro que le decía a Marcos, a su comandante Marcos, ¿cómo era? El homosexual encapuchado. Bueno. El homosexual. ¿Y sabes qué? Y regañaban a las niñas por llevar las uñas pintadas. Bueno, por eso. Pero así está reaccionando Nora Merino Escamilla. Decir que el argumento es que son grupos radicales. Yo simplemente siempre he dicho algo. La defensa de los derechos siempre se tiene que hacer por una vía radical. Porque defender los derechos de una manera tibia no sirve. Y en este país hemos tenido una defensa muy tibia de nuestros derechos y por eso tenemos estos índices de violencia y de descomposición. Ya muchos lo habíamos percibido desde hace meses, posiblemente casi desde que entraron, pero han quedado desnudos ante esto, y desnudas ante estos grupos como personas que son conservadoras. No son progresistas ni de izquierda. Es un hecho. Exactamente. Morena en el Congreso de Puebla no es de izquierda. Sí, las dos únicas, tal como hoy apunta nuestra compañera Mónica Camacho, las tres únicas excepciones salvables son Rocío García Olmedo, Estefanía Rodríguez y Rodolfo Huerta Espinosa. Oye, y del PAN y del PRI se entiende, ¿eh? Siempre han sido así. El PAN está en su papel. El PAN siempre ha sido así. Por eso es estable incluso, congruente. Es congruente, el PAN dice, a ver, nosotros no creemos en el aborto. Está bien, ellos están en su derecho. Y es congruente que el partido lo crea así y que lo defienda así. Ellos ahorita están tirados en una máquina que dice, tú ni te muevas, están los de Morena defendiendo nuestros intereses. Sí, exactamente, lo que tú acabas de decir. Los de Morena le están haciendo el trabajo. A los del PAN. Le están haciendo los de Morena el trabajo al PAN. Que se desgasten ellos. La derecha poblana hoy ha de tener un corazonzote así grandote, pegado. De color de Morena. De Gabriel Biestro, de Vianey García, de Nora Merino Escamilla, de Emilio Maurer, de todos esos que sí, siendo, los adoro. Relajados, además relajados. Porque te voy a decir una cosa, nunca en Puebla habíamos tenido un debate tan intenso, movilizaciones tan intensas, iniciativas muy bien elaboradas y condiciones globales para que se aprobara el aborto en Puebla. Nunca había habido. Este es un momento coyuntural muy importante para que nos salga con su batea de babas de los diputados de Morena, a decir que siempre nosotros no somos de izquierda, ni creemos en lo que prometimos en 2018. Ya quedaron ahí. Ya quedó claro, eso ya quedó claro. Nos están diciendo, y entonces, pues para la derecha, para el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, la mejor legislatura. Oh, claro. Todas las condiciones. Comulguen sin secreto de confesión. Sí, los de Morena le salieron indulgencias. Bueno. Sin comprarlas. Y lo más paradójico, mire, hoy es el día internacional contra la violencia, Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. Ese es el nombre correcto. Y pues un factor de violencia contra las mujeres es el machismo. Y mire qué cosa interesante. Quien les ha dado el portazo a los colectivos feministas ha sido un hombre haciendo pleno uso y gala y exhibición de su machismo, llamado Gabriel Maestro Medinilla, diciendo
que es radical la posición de un grupo de mujeres que exigen valer sus derechos humanos. Bueno, hoy con motivo precisamente de esta fecha se hicieron diferentes balances del tema de cómo se vive la violencia contra las mujeres aquí en Puebla. Mire usted, de acuerdo a un reporte que hace nuestra compañera Patricia Méndez, en el estado de Puebla, en promedio, cada casi 3 días o 2 días, 2 cuartos, ocurre la muerte de una mujer aquí en territorio poblano, ya sea por un homicidio doloso o por un feminicidio. Usted me preguntará, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el homicidio doloso es cuando se mata a una persona por algún propósito personal, de venganza, de dinero, de robo, de abuso, pero no hay un componente de odio porque sea mujer. Y el feminicidio tiene que ver un componente de un odio por ser mujer. Normalmente los feminicidios son producto, pues siempre de algún marido, algún novio, algún pretendiente, algún conocido que tiene una crisis de celos, que tiene una crisis que no sabe solucionar las diferencias por una vía pacífica, personas que abusan de las mujeres. Esa es la diferencia. Bueno, pero aquí en Puebla, la estadística nos dice que en lo que va de 2020, cada casi 3 días asesinan a una mujer. Ese es el rostro de la violencia de género que vivimos en el estado de Puebla. De acuerdo a las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este año hemos tenido 198 víctimas de feminicidios y homicidios en Puebla, homicidios de mujeres. Hay 1,847 denuncias por lesiones físicas, 630 denuncias por violación, 630 en este año, y tenemos 7 secuestros. El promedio de feminicidios en Puebla nos ubica como el 6º estado con más feminicidios, pero al mismo tiempo tenemos un promedio que es más alto que de la media nacional. El promedio de Puebla es de 1.29% y la media nacional es de 1.19%. Los estados con más feminicidios en México son, en primer lugar, el Estado de México, segundo Veracruz, tercero la Ciudad de México, cuarto Nuevo León, sigue Jalisco y finalmente Puebla. Otro rostro de la violencia. Hoy en el Ayuntamiento de Puebla hicieron un balance de todos los reportes y denuncias que se reciben en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana respecto a reportes de violencia, de agresiones contra mujer. Tan solo en el último mes, vea usted, en el último mes, acá en la ciudad de Puebla, cada hora se presentaron 2.81 denuncias, cada hora, en promedio. 2.81 denuncias por agresiones contra mujeres. Un factor para que en este último mes o en estas últimas semanas se acrecentara la violencia de género, señalaba Catalina Pérez Osorio, quien es la secretaria de Igualdad Sustantiva, pues fue el encierro, fue el confinamiento a causa del COVID-19. Una situación muy crítica, el 32% de las agresiones es violencia psicológica, luego sigue, después de la violencia psicológica, sigue la violencia económica, la violencia alimentaria y la violencia física. Diferentes modalidades de violencia contra las mujeres que se han vuelto el pan de todos los días. Y mire, lo grave de la cifra, esto de que cada hora aquí en la ciudad de Puebla se reportan 2.8 denuncias por agresiones, déjame decirle que lo grave no es este número, lo grave es todo lo que no se denuncia, todo lo que nuestra sociedad le hemos dado la categoría de normalidad.
Muchas mujeres que por miedo, por ignorancia, por diferentes circunstancias, pues tienen que aguantarse. Esa es lamentablemente la ley que rige y que permite la impunidad en este tema de la violencia de género. El que muchas mujeres, por toda esta situación envolvente, compleja, difícil, pues no denuncian. O cuando quieren denunciar, a veces ya es demasiado tarde. Les dejamos estas imágenes que tienen que ver. Hoy se instaló un módulo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar orientación sobre el tema de la violencia de género. Luego, el balance que se hizo desde el Ayuntamiento de Puebla sobre las cifras de reportes de agresiones contra mujeres, y el grupo de la Red Plural de Mujeres hoy se manifestó en la noche, de igual manera, exigiendo que termine ya la violencia de género, que se instrumente en políticas públicas, que funcione la alerta de género. Tenemos 50 municipios en Puebla con alerta de género y aún así no disminuyen los hechos de violencia contra el sector femenino. Y luego el Palacio Municipal, hoy fue iluminado de color naranja para recordar que hoy es este día muy importante y que no nada más debería ser este día, sino el reto es que hagamos todo el año una temporada permanente de conciencia, de respeto entre los dos géneros humanos. Le dejamos estas imágenes y cuando regresemos le vamos a platicar de la muerte del doctor Mireles. De violencia que más está siendo reportado es el psicológico. Por ejemplo, en la Secretaría para la Igualdad es del 100% de los casos, el 32% es de violencia psicológica, violencia económica con el 19% y violencia física con el 17%. En general, estas son las cifras que se van dando acceso a esto. Y en el tema de atención a niñas, es el DIF municipal quien atiende en el caso de niñas, que se tiene que coordinar específicamente con el DIF estatal para poder generar, si no hay algún otro familiar que pueda hacerse cargo de ellas, sería el Estado quien asuma la guardia y custodia de las menores de edad viviendo algún tipo de violencia. Cuando el perverso de este Estado gobernaba, poníamos los nombres de las víctimas por violencia machista, llamado feminicidio, exactamente afuera de Casa Guayo. Nunca jamás nos pusieron vallas para poder llegar ahí. ¡Justicia! Adriana, Palmar de Bravo. ¡Justicia! Alma Jennifer. ¡Justicia! Isabel y su hija. ¡Justicia! Mayra, de Chietla. ¡Justicia! Carmen, de Huetla. ¡Justicia! Recordarán ese caso tan lastimoso en Acajete, de que al secuestrar a la mamá también matan a la niña, ¿sí? Y en ese sentido solamente veníamos a recordar a todas estas mujeres al centro del poder, y en ese entonces ni siquiera ahí gobernaban, ahí solamente atendía el secretario de Gobernación, el secretario general de Gobierno, y todavía con la dureza de Diodoro Carrasco podíamos estar ahí al lado de Casa Guayo. Y hoy lamentablemente, y lo tengo que decir con mucho dolor, ¿sí? Alberta, Atomiatla. ¡Justicia! Desconocida, Tehuacán. ¡Justicia! ¡Justicia! Desconocida, San Martín Texmelucan. ¡Justicia! Laura Patricia Pineda. Justicia. Desconocida, Soltepec. Justicia. Prenderles una luz a estas mujeres que ya no pueden hablar. Y sus familiares, en vez de recibir un apoyo, no se preocupe, vamos a atender su caso. Lo único que veníamos es hacer un pase de lista de todas las mujeres que han sido asesinadas, y muchas de ellas en nombre del amor, de que las aman, que las sienten sus propietarias. ¿Y por qué hoy? Porque hoy, 25 de noviembre,
es el día en donde se tiene que combatir la violencia contra las mujeres. Maribel, municipio de Puebla. ¡Justicia! Paulina, municipio de Puebla. ¡Justicia! Justicia. Desconocida, Soltepec. Justicia. Desconocida, Soltepec. Justicia. Desconocida, Huejotzingo. Justicia. Es decir, a las mamás, a las hijas, a los hijos que sobreviven a esta situación, lo que hace la Fiscalía es darles con la puerta y decir, aquí no pasa nada. Pues eso fue lo que pasó hoy en torno a estas movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Le decía yo al inicio del programa, hoy murió José Manuel Mireles, un hombre muy importante en los últimos años. El doctor Mireles hace un par de días se había dicho que había ya perdido la vida, él mismo lo desmintió, pero hoy finalmente se dio su deceso, una víctima más del COVID-19. José Manuel Mireles era un médico michoacano que nació en el municipio de Tecapaltepec, allá en Michoacán, y que pues tuvo una muy larga trayectoria. Él nació en 1958, en 1986 quiso ser candidato a alcalde de su municipio por el PRI, no logró la candidatura. En 1988 lo detuvieron por delitos contra la salud. Logró salir de la cárcel a los 3 años y exonerado, toda vez que se demostró que nunca se habían presentado pruebas en su contra y que había sido una acusación política. En 2013 apareció como el vocero general del Consejo de Autodefensas de Michoacán, que fue este movimiento de ciudadanos de diferentes municipios michoacanos que se organizaron, se armaron y crearon cuerpos de seguridad para poder repeler a los grupos del crimen organizado. Toda vez que la guerra de las drogas contra las drogas que había iniciado el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, pues no habían sido realmente una alternativa para terminar con la ola de asesinatos, de extorsiones, de secuestros que ha sufrido el estado de Michoacán. En 2014 fue detenido, fue acusado de crimen organizado, de posesión de armas prohibidas, de drogas, y salió de la cárcel hasta el año 2017 y volvió a salir exonerado, lo cual lo colocó como un preso político del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo encarceló Alfredo Castillo Cervantes, este hombre, ¿se acuerda usted? Polémico, muy polémico, Alfredo Castillo, porque él fue el agente investigador del famoso escándalo de la niña Paulette allá en el Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de esa entidad. Después, Alfredo de Castillo se fue con Peña Nieto al gobierno federal. Peña Nieto lo mandó como pacificador a Michoacán y no hizo nada, acabó incendiando Michoacán. Después lo sacó Peña Nieto de Michoacán y lo nombró presidente de la Comisión Nacional del Deporte, de la CONADE, que no sabía nada de deporte, pero lo puso ahí en ese puesto. Hubo muchos escándalos de corrupción y Alfredo Castillo pues está incluso en la mira de los gobiernos de la 4T. Él fue el que persiguió al doctor José Manuel Mireles, quien se sumó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y actualmente era subdelegado del ISSSTE.
Mireles hay que reconocerle que fue un hombre que supo enfrentar al crimen organizado, un hombre muy valiente, un hombre con muchas agallas. Yo le recomiendo que vea un documental que, perdónenme usted, pero ahorita se me olvidó el nombre del documental. Es un documental que después se transmitió en Netflix, no es de Netflix. Ahorita recuerdo el nombre de este documental. Es un documental muy duro, muy fuerte, pero que describe la personalidad de José Manuel Mireles, cómo él, siendo médico, siendo un ciudadano de este municipio de Tecapaltepec, un día dijeron, ya basta de que estemos sometidos por el crimen organizado, y se organizaron para pelear, para hacer lo que no hacía el Estado mexicano. Ha muerto Mireles. Es cierto que recientemente lo habían cuestionado mucho, porque algún día ahí tuvo una expresión misógina, pero él incluso acabó pidiendo perdón, y tengo entendido que fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública. Ahí tuvo efectivamente una expresión muy desafortunada, donde hablaba de los glúteos de una mujer, y luego pues hubo como un sector de la prensa que lo quiso descalificar, exhibiendo cómo era su última relación de pareja. Pues él se casó con una mujer mucho más joven que él, creo que, si no estoy mal, pues le llevaba creo que 40 años. Pero bueno, oiga, Mireles era un hombre ya grande, y bueno, al final esta muchacha, o esta pareja con la que él se casó, pues era una mayor de edad, en primer lugar, y nunca conocimos alguna historia ni de violencia, ni de alguna situación ilegal, y creo que más bien fue esta intención de algunos medios de comunicación, todavía muy controlados por el peñismo o controlados por sectores contrarios a la 4T, usaron el tema del casamiento de Mireles para escandalizar, pero realmente creo que lo que hay que rescatar de este personaje, de este hombre, fue esta lucha que dio allá en el estado de Michoacán contra el crimen organizado. Algo muy complejo y algo que no cualquiera puede hacer. Tenemos comentarios de la edición de hoy, Martín. Así es, auditores, saludamos como siempre a la gente que sigue la emisión de este programa que se llama Aquí Vamos, programa que hacemos con mucho gusto desde la redacción de la Jornada de Oriente, Manuel Lobato 2109, la colonia Bellavista. Ahora nuestras redes sociales, en nuestro estudio, Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, y Rubí Villanueva Reyes, al mando de los controles de emisión. Aquí Evelyn Solano, Tania Valerdi, y formadoras y editoras y amigas, personas buenas que siempre nos conminan a cumplir con nuestro deber. Y Aldo Gabriel Bolaño Torreblanca, que como muchos futboleros está de luto también por la muerte del Pelusa. Hacemos este esfuerzo informativo independiente para que lo vean ustedes en Facebook, pero también terminando pueden vernos en YouTube. Ya saben, ahí tenemos una barra importante de programas que ustedes pueden disfrutar a la hora que gusten. Es la ventaja que hay. Solamente pueden vernos, digamos, en la emisión en vivo, sino que en algún momento que tienen tiempecito, o incluso utilizando como radio sin vernos, ponen ahí el programa de las reporteras, la disputa por el agua, las colaboraciones de sus articulistas y columnistas, la conferencia de medios que se ofrece desde Palacio Nacional cada noche, casi siempre encabezada por el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, para informar sobre el asunto del COVID. En fin, ahí nos pueden ver. Y si no nos pudieran ver ahí, nos pueden ver también en nuestro portal, en www.lajornadadeoriente.com.mx, donde desde muy temprano, ya hasta este momento que faltan 28 minutos para el 26 de octubre de 2020, el año que se comió el COVID, les damos las noticias más importantes de Puebla, México, Tlaxcala y el mundo. Ya no nos pregunten por qué no les decimos las noticias que no son importantes, porque nos hace sentir mal. Saludamos con muchísimo afecto a Paulina Herrera Cabrera, a The International Brothers, Alexander Mario, a Emilio Buram, a Natalia Rodríguez, a Pilar Huerta, a Juan Pablo Jardón González, militante histórico de la diversidad de derecha, me va a matar, de la izquierda poblana. Es que estoy pensando mucho en la derecha, como hablamos tanto de Morena, perdóname, Juan Pablo. Militante histórico de la izquierda poblana, y a mucha honra, Juan Pablo Jardón González,
a Rosy Reni, a la señora Berta Pantoja, que nos ve en Villas Flores, junto con su hija Leslie Pantoja, que está aquí también, don Arturo Caballero, Carlos Caballero y Cristóbal Caballero, a Isra ZX, a David Toriello, a Luna Luisa, a Andrés Flores, a Evi Flo, a Luciana Gamora a Connie Ángel, a Luno Morales Espinosa, a María Antonella Bello y a Leti Guzram, también a Lozan Melba. Y paso a leer sus mensajes. Muchas gracias por comentar. Paulino Herrera Cabrera, saludos coronavirus, igual que Connie Ángel. Saludos, la señora Berta Pantoja, que nos ve en Villa Las Flores. Dice Martín y Fermín, buenas noches. Acá presente como todos los días, esperando sus buenas noticias. Buen descanso. Pues desgraciadamente no damos buenas noticias, doña Berta. Intentaremos hacerlo, pero no es lo nuestro. Ixtlapago dice, buenas noches, coronavirus. El cronista del partido es Víctor Hugo, un periodista de deportes uruguayo. Ah, muy bien. Dice Laura García que ya está Oye, ya no puedo bajar. Algo le pasó a mi mouse. A ver, déjenme ver, voy a tener que pasar aquí. Porque algo le pasó al... ¿Qué será? ¿Lo moví? No. Permítanme. Ahorita lo arreglamos. Esto es rapidísimo. Y sin dolor. Me he quedado sin... ¿Quién sabe por qué? Así nos castiga a veces la tecnología. Pero ahorita mismo que localicemos el programa, aquí está. Continuamos con la lectura, como no, de los... Bueno, ahí está. A ver si quedan todos. Sí, me quedé en... Uy, pues no están todos, discúlpenme. Qué desgracia. Los tengo aquí hasta... Ah, no, sí es cierto. Dice, un día muy triste, se murió Maradona y el doctor Mireles, dice Laura García, que nos ve desde Tatlauquitepec. Ixtla Powers, en paz, descansa el Pelusa y el doctor Mireles, pone un Snoopy contrariado. Luciana Gamora es, buenas noches, honorarios. Miguel Ángel Hernández Belén dice, órale, es muy raro escucharlos de fútbol. Pues es que el Pelusa lo merece, ¿no? Maradona Power, Ixtla Powers dice, Maradona fue muy congruente, muy solidario, un gigante Maradona. Miguel Ángel Hernández Menéndez dice, perdón, es muy raro escucharnos hablar de fútbol. Sí, pues que sí lo merece. Laura García dice, Maradona fue un hombre de izquierda, apoyó la revolución bolivariana, era amigo de Fidel, ¿cierto? Ya lo dijimos. Laura Cruz dice, no, por favor, hay COVID. Que no vayan al sepelio de Maradona, será difícil que no acudan. Ixtla Pau dice, no murió por COVID, aunque fue un paro cardiorrespiratorio, pero no fue por coronavirus. Dice Ixtlapago, lo habían operado en la cabeza y salió bien, aparentemente porque se nos fue. Y pone una nota de la jornada. Laura Cruz dice, pero no es necesario que la gente se arremoline para despedirlo. Alberto Gallardo dice, Maradona ha sido un gigante en Latinoamérica. Ixtlapago dice, Laura Cruz, totalmente de acuerdo contigo, se puede despedir desde nuestras casas. Pues no, para los aficionados va a ser muy difícil, para la gente que lo quería mucho y que puede ir. Alberto Gallardo dice, descansa en paz el doctor Mireles. Dice Ixtlapago, así es, dijo que era como su padre, también fue muy amigo, de Fidel Castro, dice, también fue muy amigo del presidente Chávez, de Rafael Correa, que por cierto también Rafael Correa lo despidió muy, muy padre en redes sociales, de Evo, y habló muy bien de nuestro presidente, así es. Ixtlapower dice, seguí mucho a Maradona, pero ya como persona y luchador por la patria grande, yo con eso me quedo. Dice Ixtlapower, en un programa que hizo Telesur sobre el Mundial, él fue conductor junto con Víctor Hugo Morales, eran programadores porque hablaban de fútbol y política. Dice Ixtlapower, el programa se llamó De la mano del 10, es cierto, me acuerdo de eso. Domingo Hernández Cosío dice, saludos amigos jornaleros, buenas noches. Dice Ixtlapower, así es, pagó un costo alto por ser congruente. Fermín Muñoz Meléndez dice, buenas noches, muy buenos recuerdos de Maradona, lástima que el deporte del balompié haya perdido a un buen deportista. Mientras tanto, Puebla le pegó a León 2-1. Vaya, pasó el Puebla. Bueno, no pasó. Está ahí en la lucha, todavía viene el partido de vuelta, ¿no? Los Armelva dice, sin menospreciar a Maradona, pero es más importante el doctor José Manuel Mireles Valverde, que falleció hoy. Una triste noticia para los mexicanos. Dice los Armelva. Y la violencia hacia los hombres, victimizar a unas, olvidando a la población masculina, los cuales por vergüenza no denuncian, y también sufren violencia familiar, desgraciadamente son un alto porcentaje que sufren silenciados en nuestra sociedad. Las feministas piden legalizar el aborto y gritan consignas por la muerte de mujeres. Por fin, que se decidan, ¿están a favor de los asesinatos o no?
No sé qué es eso. Ixtlapower, el siniestro Medinilla, ¿así quiere reelegirse? Siniestro Medinilla. Dice Agustín Arias, a los políticos se les olvida sus promesas de campaña. Otro ejemplo es la desprivatización del agua, así es, ya van dos. Dice Ixtlapower, por cierto, el programa de aquí de la Jornada de Oriente, la disputa por el agua está muy bueno, gracias Ixtlapower. Y son todos los mensajes hasta esta hora, Fermín. Fermín, por favor, presentarse a caja a recoger al niño Martín, que está llorando. Atención, Fermín García, señor Fermín García. Al niño Martín Hernández pregunta por usted. Ya, parece párvulo. Bueno. Hoy, día triste, hay que, bueno, ya. ¿Por qué es día triste? Pues la muerte de Mireles, la muerte de Maradona. Digo, yo no soy futbolero, pero me caía bien el señor, desde que conocí de sus vicios. Y la tristeza de ver a Morena convertida en lo que es, haciéndole el trabajo sucio al PAN, man, en el Congreso. Bueno, pues sí. Ya nos vamos. Lo dejamos con esta entrevista que os hizo Oriol Mayó con Julio Ferrer, argentino, autor del libro Dios, miradas sobre el mito de Maradona. Un autor que es autoridad en el tema del fenómeno de Diego Armando Maradona, no solamente desde la perspectiva deportiva, sino de todo lo que envolvió a esta figura pues muy emblemática, que yo creo que fue uno de los hombres importantes del siglo XX. Yo creo que, bueno, su huella la deja fundamentalmente en el siglo XX, ¿no? O sea, un siglo que generó muchos grandes personalidades, liderazgos, que creo que esa es hoy una carencia muy fuerte en este siglo. Hay excepciones, pero en realidad creo que el siglo XX fue el siglo de la lucha de ideas, fue el siglo de la confrontación de sistemas, de las hegemonías, pero al mismo tiempo fue el siglo de grandes personalidades. Y hoy lo que a veces vemos con mucha tristeza, como una carencia que hoy tenemos en el planeta, son precisamente el surgimiento de estas personalidades, de estos hombres que puedan tener una visión más allá de lo inmediato. Nos vamos, los esperamos mañana en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Pásela bien, disfrute los últimos 20 minutos de este miércoles. Ya mañana es jueves y se acerca ya el fin del mes de noviembre. Estamos casi concluyendo el mes. Ponche navideño. 11 de este año. Pues ya trae. Con piquete. No, porque sube uno mucho de peso. Hasta mañana. Eso venimos. Adiós. Adiós.